La conquista de los países europeos por el Tercer Reich fue bastante rápida. Los soldados alemanes irrumpieron en las capitales de los países vecinos y se comportaron como amos. Como es lógico, tal permisividad no podía sin afectar el aspecto personal. Los alemanes, en su mayoría hombres jóvenes y fuertes, no veían nada malo en pasar la noche con una mujer que les gustaba. No estaban en absoluto interesados en las consecuencias que sus actos tendrían después para sus chicas elegidas. Y resultó que el destino preparaba las pruebas más duras para las desafortunadas chicas, y fue en la posguerra cuando se vieron sometidas a ellas. Francia. En Francia se ocupa el primer lugar en cuanto al número de mujeres que tuvieron vínculos en los nazis. Tras la derrota de los nazis, el país fue guarnecido con impresionantes guarniciones, cuyos soldados se dirigieron casi inmediatamente a todos los burdeles más cercanos. Solo en los alrededores de París había más de 30. Oficialmente el mando alemán trató de reprimir la ida indiscriminada del personal a las prostitutas, pero de hecho, cada día eran más las francesas que encontraban el alba en las armas alemanas. Sin embargo, no todos los alemanes buscaban el amor en los burdeles. A veces entablaban relaciones con francesas corrientes. Claro que no todas las mujeres se acostaban con los ocupantes solo por el deseo de intimidad física. Muchas chicas intentaban así conseguir alimentos para ellas y sus familias. Consideraban sinceramente vergonzoso su comportamiento, pero lo hicieron para salvar a sus seres queridos. Después de la victoria, sin embargo, cualquier dificultad moral y material que impulsara a una mujer a pasar la noche con un alemán como circunstancia atenuante fue completamente ignorada. A estas niñas se les reconocía inequívocamente como criminales, traidoras a su patria, y se les sometía a crueles castigos. A veces eran sometidas a ellas sin juicio. Las personas con pistolas en las manos irrumpieron en las casas y sacaron por la fuerza a las mujeres, las llevaron a la plaza del pueblo y les cortaron el pelo desnudas, comentaban. Sujetaban a las mujeres por las manos para que no pusieran resistencia. El peluquero, llamado a cumplir con su deber patriótico, empuñaba unas tijeras o una máquina de cortar el pelo. Continuaban diciendo, los castigos y las humillaciones serán tanto mayores cuanto que se cometían en público delante de parientes, vecinos y conocidos. Los reunidos reían y aplaudían. Después las mujeres deshonradas eran paseadas por las calles a la vista de todos. A veces les arrancaban la ropa. Los chicos ululaban. Según diversos cálculos, más de 20.000 mujeres fueron víctimas de abusos. No era infrecuente que las nuevas autoridades locales, deseosas de mostrar su celo, sometieran a tortura a personas inocentes. En aquella época a veces bastaba con una acusación y una sospecha infundada. Justicia noruega. Después de librarse de los nazis, las autoridades noruegas no fueron menos diligentes que las francesas a la hora de perseguir a las antiguas amantes alemanas. El castigo de estas últimas era más severo que el de las francesas. Se les imponían penas reales, durante las cuales eran enviadas a duros trabajos forzados. Las penas eran de hasta 5 años. Tras una relación íntima, la mujer quedaba embarazada. Las chicas de los territorios capturados no fueron una excepción. En el territorio del reino escandinavo, en particular de los alemanes, nacieron más de 7.000 niños. Su suerte fue poco envidiable. Cuando condenaban a sus madres y las internaban en correccionales, los niños eran enviados a orfanatos especiales. A menudo se hacía de tal forma que en estas instituciones se les cambiaba el nombre, para que las mujeres que les habían dado a luz no pudieran encontrarlos una vez finalizada su condena. No obstante, a veces las mujeres noruegas se mostraban persistentes y, a pesar de los obstáculos que se les ponían, encontraban a sus hijos y exigían de su devolución. Pero entonces entraba en acción el despiadado mecanismo judicial, que siempre resultaba no estar del lado de las desafortunadas. Devolver la patria potestad arrebatada era completamente irreal. Los jueces afirmaban directamente que nunca darían la oportunidad de hacerlo e insinuaban que la mejor salida era abandonar al niño. Algunos retrocedieron incapaces de resistir, pero otros siguieron luchando.
Sin embargo, sus esfuerzos tampoco tenían éxito. Es más, se abrían nuevas causas contra las pobres chicas. Además de que a menudo eran sometidas a exámenes médicos en los que los doctores establecían diagnósticos necesarios, las reconocían como dementes y a menudo las encerraban en hospitales psiquiátricos durante mucho tiempo, o incluso de por vida. Por lo general, Noruega trataba a estas mujeres con más dureza que ningún otro país. A veces parecía que eran consideradas casi las traidoras más importantes, peor incluso que las que se ponían abiertamente del lado del fascismo y luchaban contra su pueblo. No solo se les consideraba moralmente quebrantadas por las condiciones que les imponían, sino que el gobierno desarrolló tácitamente una tendencia a olvidarlas por completo. Se trataba de borrar a los desgraciados de la historia del reino, pues era urgente restaurar la imagen de un país que había participado con todas sus fuerzas en la lucha contra los invasores fascistas, y que no tenía traidores en sus filas. Está claro que las mujeres se acostaban con alemanes y mucho menos que daban a luz hijos suyos no encajaban en esta imagen. El destino de las colaboradoras en Holanda y Polonia. En los Países Bajos los castigos infligidos a las niñas eran similares a los de Francia. Las horrillaban en estiércol, les rapaban el pelo y les pintaban la cabeza de naranja. Tampoco por parte de la población ordinaria cabía esperar favores. Sus compañeros de aldea lanzaban maldiciones sobre sus cabezas, trataban de humillarlas y oprimirlas en todas las formas posibles. Los niños eran acosados constantemente y en cada oportunidad se les decía que sus madres eran traidoras. Con frecuencia, la única escapatoria era un cambio de residencia. Las mujeres abandonaban sus hogares llevándose solo a sus hijos y unas pocas pertenencias. Era difícil vender cualquier propiedad, de nuevo debido a la exagerada negatividad pública. Los empleados de los bancos también intentaban no prestar dinero a esas personas. Sin embargo, fueron las mujeres polacas las que más atención recibieron de los ocupantes nazis. Entre los mandos alemanes había partidarios de la teoría como el propio Heinrich Himmler, de que los polacos eran los más cercanos a la nación alemana. Esto hizo que durante la guerra hubiera una estricta selección entre los polacos. Se les dividió entre los que pertenecían más a la raza eslava y a la raza aria. Con la ayuda de estos últimos, según Himmler, era posible aumentar el número de miembros de la raza superior. Muchas chicas fueron violadas de esta forma y posteriormente dieron a luz a niños.